Decirle a la oposición, nunca esperamos nada de ustedes y aún así nos decepcionan. No se nos olvidará nunca que el día de hoy, en el peor momento quizás que hemos tenido, que nuestros hermanos paisanos han tenido, en este Senado de la República quisieron venir a hablar de lo que no les gusta del AIFA, del Tren Maya, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del proceso electoral, Veracruz, Durango, de la reforma al Poder Judicial, el anecdotario de la oposición y no de la condición en la que habitan nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Yo quiero hacer un llamado a la presidenta Sheinbaum para que coloque el bozal sobre Fernández Noroña. El pan podrido, fruto de la corrupción. Espero que Sheinbaum haya aprendido la lección y que de ahora en adelante controle también su boca para que tenga cuidado cuando llame a movilizaciones. Los senadores y dirigentes del PRIAN sabían que era mentira que la presidenta hubiera alentado la violencia, pero no les importó mentir, aunque con ello te hicieran daño, querido paisano, y aumentara la persecución en tu contra, o salieras con miedo a trabajar de manera digna y honrada. No, a ellos solo les importó, como siempre, hacer carroña y politiquería para golpear. Es urgente la remoción de Fernández Noroña como presidente del Senado. ¿Qué se asemeja más a Fernández Noroña que un perro sin bozal que muerde a los de casa, siendo los de casa los propios migrantes? Y este tipo de pleito de cantina de Fernández Noroña con legisladores estadounidenses va a costar carísimo. Nunca se nos olvidará que en el peor momento decidieron que los migrantes no eran su prioridad. Con el permiso de los juarenses que viven en El Paso, Texas, con el permiso de los chihuahuenses que viven en todos los estados de Estados Unidos, con el permiso de todas las y los mexicanos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su espalda, con sus manos. Muchas gracias. Con el permiso de nuestros hermanos paisanos, decirle a la oposición, nunca esperamos nada de ustedes y aún así nos decepcionan. No se nos olvidará nunca que el día de hoy, en el peor momento quizás que hemos tenido, que nuestros hermanos paisanos han tenido, en este Senado de la República quisieron venir a hablar de lo que no les gusta del AIFA, del Tren Maya, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del proceso electoral, Veracruz, Durango, de la reforma al Poder Judicial, el anecdotario de la oposición y no de la condición en la que habitan nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Paisano, aunque no lo sepan ustedes, es patria, patria itinerante, que como Benito Juárez en los tiempos más duros, llevan consigo allá donde van una parte de la dignidad de la República y una porción de la soberanía que tanto amamos y defendemos. Patria es binomio inseparable del pueblo que le otorga sentido. No somos una patria solo por tener territorio, somos una patria por tener pueblo, historia, identidad, una cultura, una comunidad que aunque intangible nos hace sentir en casa. Somos patria porque somos casa, somos patria porque somos pueblo, somos patria porque somos soberanos y eso quiere decir en resumidas cuentas que nosotras y nosotros todos juntos vamos a decidir sobre nuestro propio destino. Somos patria por los millones que madrugamos para sacar adelante a nuestras familias y no por aquellos que llevan sus fortunas a paraísos fiscales. Somos patria por las lenguas y tradiciones originarias que resisten en todas las comunidades del territorio nacional y también por aquellos que aprenden una lengua nueva para poder trabajar y vivir lejos de donde nacieron. Somos patria porque nos emociona el escudo que flanquea esta tribuna y nos guía la frase en letras de oro que preside este recinto. La patria es primero. Y sí, somos patria porque amamos vivir en paz y condenamos siempre a la violencia. Amamos a nuestro pueblo hermano de los Estados Unidos y deseamos lo mejor para su país, porque allá viven muchos de los nuestros. Y hoy más que nunca somos patria gracias a ti, amado paisano, que con tu esfuerzo levantas la economía del país que te recibe y de tu propio país que llevas siempre contigo, estés donde estés. La patria eres tú, paisano, y a ti te hablo. Ayer senadores y dirigentes del PRIAN buscaron herirte utilizando una mentira, sumándose al nado sincronizado de que la presidenta supuestamente había alentado la violencia, que en verdad había condenado, como reconoció el propio presidente de los Estados
Estados Unidos. Y aquí le quiero hacer una solicitud a la mesa directiva. Le hice entrega de un video que precede el video que de manera malintencionada, mañosa, ha estado difundiendo la oposición en sus medios de comunicación, en donde arbitrariamente y voluntariamente cortan el fragmento del comentario que hizo el propio presidente de los Estados Unidos. Si me hace el favor, querido presidente. Es una moción de ilustración que está solicitando la senadora Chávez. Correcto. Otórguese la ilustración. Gracias. I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said in response. What'd she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. By doing what I did, I stopped the violence. Yo también, dijo el presidente de Estados Unidos, yo también condeno los hechos violentos, al igual que la presidenta de México. Él reconoció que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a manifestarse de manera pacífica, y ustedes de manera mañosa y malintencionada utilizan otro fragmento de ese video para hacer politiquería, grilla barata. Fíjense nada más que el propio presidente Donald Trump es más prudente que ustedes. ¿Cómo estarán? Los senadores y dirigentes del PRIAN sabían que era mentira que la presidenta hubiera alentado la violencia, pero no les importó mentir, aunque con ello te hicieran daño, querido paisano, y aumentara la persecución en tu contra, o salieras con miedo a trabajar de manera digna y honrada. No, a ellos solo les importó, como siempre, hacer carroña y politiquería para golpear a un gobierno digno que con cabeza fría y prudencia está más presente que nunca para cuidarte a ti y a todos nuestros hermanos paisanos. Ayer los mismos que te obligaron a emigrar tras décadas de violencia, pobreza e impunidad, te utilizaron como herramienta para el golpeteo. Te hablo a ti, querido paisano, que a diferencia de ellos madrugas todos los días para ganarte tu pan, ese pan sagrado que es fruto de tu trabajo y no el pan podrido, fruto de la corrupción. Perdónalos, amado paisano, perdónalos, porque no es personal. Estos politiquillos del PRIAN no te odian a ti, lo que verdaderamente odian es que saben que ya no van a poder volver a gobernar este país al que tanto saquearon y en el que tanto dolor generaron. Déjales el rencor a ellos. El rencor es su patrimonio. Sí, perdón, pero no olvido. A nosotros nunca se nos olvidará que en el peor momento decidieron que los migrantes no eran su prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Andrea Chávez. Hoy estoy presentando un exhorto de urgente resolución. Es en un momento se los vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación. Es urgente que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sea removido de ese cargo, porque está dañando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y está dañando la relación entre Estados Unidos y México. Y la está dañando con sus declaraciones, porque desgraciadamente Fernández Noroña pues parece un perro sin bozal que muerde a los de casa, siendo los de casa tanto los mexicanos que estamos aquí en nuestro país como los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Fernández Noroña entabló un conflicto con un senador de los Estados Unidos, se burló de ese senador y en consecuencia aumentarán. En consecuencia, por ese altercado de Fernández Noroña con el senador estadounidense, en consecuencia aumentarán los impuestos a las remesas. Entonces, es urgente la remoción de Fernández Noroña como presidente del Senado porque está dañando a los migrantes mexicanos y está dañando a las familias mexicanas. Lo que sale de la bocota de Fernández Noroña es algo que ya va a costar directamente en la cartera de las familias mexicanas, es algo que va a costar directamente a los migrantes.
esta forma de actuar de Fernández Noroña no es digna de que sea presidente del Senado. Esta forma de actuar como perro sin bozal también obedece a que su dueña, Claudia Sheinbaum, pues le soltó la correa. Le soltó la correa y quien lo sostiene, quien lo sostiene al frente de la mesa directiva del Senado es Sheinbaum, y Sheinbaum avala que Fernández Noroña esté provocando problemas directos, peleándose con legisladores estadounidenses, lo cual va a repercutir ya en la economía de los mexicanos, de los migrantes que envían su dinero a las familias mexicanas. Yo quiero hacer un llamado a la presidenta Sheinbaum para que coloque el bozal sobre Fernández Noroña, porque es un peligro para la diplomacia, es un peligro para la economía de las familias, es un peligro para los migrantes, es un peligro para las familias mexicanas. No es digno que este senador Fernández Noroña, que insisto, actúa como perro sin bozal, esté provocando con toda falta diplomática, o más bien sin la menor diplomacia, esté provocando estos problemas entre ambos países. También amenazó Fernández Noroña, que no sabemos cómo lo va a hacer, quiere construir un muro en el territorio en Estados Unidos que antes era mexicano. No ha explicado Fernández Noroña cómo pretende materializar estas amenazas directas a los Estados Unidos de que va a levantar un muro costeado por los mexicanos en territorio que ahora es estadounidense. Este tipo de declaraciones que obedecen a una boca suelta de Fernández Noroña están dañando a los migrantes, están dañando a las familias mexicanas, y este tipo de pleito de cantina de Fernández Noroña con legisladores estadounidenses va a costar carísimo a las familias de los migrantes y a los propios migrantes y a la relación México-Estados Unidos. De igual forma, he presentado un exhorto para que la presidenta Sheinbaum de inmediato cuide su vocabulario y deje de estar llamando a movilizaciones que solo provocan daño a nuestros paisanos que han migrado a los Estados Unidos, que controle la forma que se expresa y que haya una forma diplomática y razonable de hacer política por el bien de los migrantes mexicanos y de las familias mexicanas. Gracias, senadora. Tenemos algunas preguntas. En primera instancia le pregunta Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Gracias, senadora. Quisiera preguntarle si ya estaría cuantificado el costo que le resultará al país este asunto, este pleito de Fernández Noroña con el senador republicano, porque, bueno, pues teóricamente incluso se envió una comisión de senadores mexicanos a hacer gestiones, a dialogar con los gastos que eso implicó también para el propio Senado, y como dice usted, en unos cuantos minutos Fernández Noroña habría echado por tierra todos estos esfuerzos institucionales del propio Senado mexicano. Si ya tiene cuantificado cuánto habrá costado o costará a las familias mexicanas en Estados Unidos con este envío de remesas ahora con impuesto del 5%. No lo tenemos cuantificado todavía, pero se pueden imaginar que el 5% a las remesas será una afectación muy seria para las familias de los migrantes, para todo nuestro país. Y el estar provocando ese estilo bravucón de Fernández Noroña como perro sin bozal, ahora no le basta pelearse con los mexicanos, sino que también busca pleitos con los legisladores estadounidenses sin la menor responsabilidad, provocando sufrimiento
a la relación entre México y Estados Unidos, a los migrantes y a los propios mexicanos. Ya es una incontinencia verbal, una necesidad de pleito de Fernández Noroña, que digo yo, bueno, pues que la siga, pero que no lo haga desde la presidencia de la mesa directiva, porque va a afectar ya directamente la economía de las familias mexicanas. No podemos aceptar que alguien que actúa como perro sin bozal, mordiendo hasta los de casa, como Fernández Noroña, sea presidente de la mesa directiva del Senado. El costo es muy alto y yo espero que Sheinbaum haya aprendido la lección y que de ahora en adelante controle también su boca, para que tenga cuidado cuando llame a movilizaciones, porque los que terminan pagando un alto precio y sufriendo son los migrantes y es la relación México-Estados Unidos. Senadora, precisamente con respecto a eso, hoy la propia presidenta en la mañanera pues le hizo un exhorto al propio Fernández Noroña a que pues se atemperaran los ánimos, a evitar este tipo de confrontaciones en el marco de pues lo que es la diplomacia que desarrolla el gobierno federal para tratar, digamos, de pues paliar o aminorar los efectos de pues esta relación que se tiene con el gobierno. Es una hipocresía por parte de la Presidente en público haber dicho eso sobre Fernández Noroña, siendo ella quien lo mantiene en la mesa directiva del Senado. Y Sheinbaum avala lo que dice Fernández Noroña, lo cual está provocando una situación de tensión muy seria entre México y Estados Unidos. Nosotros lo que queremos es apoyar a los migrantes, apoyar la relación entre México y Estados Unidos, pero no se puede hacer con una presidente que llama abiertamente a movilizaciones en esos mítines políticos donde pues se le va la lengua a la presidente en una forma absolutamente irresponsable. Ahí están los videos, no fue sacada de contexto. Ella dijo que en reclamo a que las remesas sean capturadas con un impuesto más, habría movilizaciones. Hay 3 videos en donde es ella quien lo dice y yo creo que la presidenta debe tener cuidado y estar consciente de que desde su papel tiene que hablar y tratar de convencer con razones, no con amenazas de movilizaciones. Es muy delicado, son nuestros paisanos, que son unos héroes, los migrantes, son nuestros héroes mexicanos, y estar ante la irresponsabilidad de una lengua suelta de Sheinbaum primero y de Fernández Noroña, a quien la presidenta Sheinbaum sostiene aquí en el Senado y avala sus dichos bravucones, peleándose con legisladores y ahora amenazando con que va a promover que se construya un muro en la parte suroeste de los Estados Unidos, pues no ayuda en nada. Al contrario, Fernández Noroña, en ese ánimo de pleito cantinero, de pleito callejero, está provocando sufrimiento para nuestros migrantes, a quienes lo único que queremos es poder ayudar y apoyar. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Preguntarte en primera instancia si este pronunciamiento que haces es a nombre de la bancada o a título personal, y la otra es de que pues sí, sabemos la facilidad de Fernández Noroña para insultar, para ofender, pero ¿no se te hace también que los estadounidenses también son muy delicados, porque ellos sí pueden ofender a México, pueden ofender a las autoridades, sin embargo, pues de eso no se hacen responsables allá en los Estados Unidos? Por ejemplo, lo que decía ayer la Secretaría de Seguridad, de que la presidenta Sheinbaum estaba asusando o asusó a la violencia, pues cuando ella llamaba pues a protestar, y creo que las protestas son legítimas en todas partes. También ellos que asuman los resultados de lo que dicen, ¿no? Yo siempre hablo en mi nombre y en nombre de las personas que votaron por mí y en nombre de las personas que me brindan su apoyo en público y en privado.
reitero que hago un llamado a la presidenta Sheinbaum a que tenga cuidado cuando va a esos mítines de acarreados y que en los que ella se planta como si fuera todavía una candidata y empieza a hacer arengas políticas sin considerar que ya está en el poder y que tiene que tener sumo cuidado. Desde aquella vez en que habló de movilizaciones, yo le había respondido desde aquí mismo que procurara que todo fuera a través de la razón y no a través de la callejera manifestación. El hecho de que la presidenta esté negando que ella asusó, apoyó, advirtió, todos los sinónimos que quieran, sobre las movilizaciones, pues me parece muy penoso porque los videos donde ella lo dice, ahí están. No se sacó nada de contexto, ella dijo que si de ser necesario se iba a llegar a movilizaciones como reclamo, como reproche a que se quiera tasar las remesas. Entonces yo creo que la presidenta Sheinbaum debería asumir la responsabilidad de sus palabras y tener sumo cuidado en hablar con respeto al cargo que ahora tiene. Ya no puede andar como porra en la UNAM gritando lo que se le ocurra, porque sus palabras tienen repercusiones por las que están sufriendo los migrantes mexicanos. Y sobre Fernández Noroña, me parece de una gran hipocresía que la presidenta Sheinbaum diga que no está de acuerdo con Fernández Noroña cuando es ella quien mantiene aquí a Fernández Noroña y quien avala que se esté peleando con los legisladores estadounidenses como borracho en cantina cuando está arriesgando y ya nos va a costar a todos los mexicanos en el bolsillo de las familias mexicanas las expresiones ridículas, bárbaras, groseras de Fernández Noroña. Es en todo México la persona menos indicada para hacer algún tipo de declaración en unas relaciones entre México y Estados Unidos que deben tratarse con inteligencia, con diplomacia, con mucha paciencia, porque por encima de todo está el que procuremos el bienestar, el bien de nuestros migrantes mexicanos y de las familias mexicanas allá. Así que yo digo, ya basta de esa incontinencia verbal de la presidenta Sheinbaum y de su perro sin bozal, Fernández Noroña. Disculpen que me exprese como perro sin bozal, pero es que no encuentro con qué se asemeja más a Fernández Noroña que un perro sin bozal que muerde a los de casa, siendo los de casa los propios migrantes. Mi exhorto es de urgente resolución, se le debe remover ya de la presidencia del Senado mexicano antes de que provoque más daño a los migrantes y a todas las familias mexicanas. Senadora, esta petición que estás haciendo, ¿la acompañarías con una carta enviándosela a la presidenta Sheinbaum, pues para que vea la formalidad que hay en la solicitud que estás haciendo? No le envío carta a la presidenta Sheinbaum. Lo que hago es un exhorto aquí para que se vote aquí que ya se remueva a Fernández Noroña, porque el pleito que entabló con un legislador estadounidense va a costar dinero en efectivo a México y a nuestros migrantes. Y no se vale que ahora los mexicanos tengan también no solo que soportar los dichos de Fernández Noroña, sino que también ahora tengan los migrantes y los mexicanos acá tengamos que pagar por los dichos de Fernández Noroña. Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, ¿cómo está? Buena tarde. De inicio, ¿en cuánto calcula este daño que pudo haber causado este diferendo, estas declaraciones del presidente, el presidente del Senado Noroña con contraparte de Estados Unidos? Y la segunda, ¿esto qué tanto puede afectar a un posible encuentro bilateral que está buscando Sheinbaum con el presidente Trump en el G7? Muchas gracias. Por supuesto que puede afectar. Habría que calcular ese 5% de impuesto que se quiere poner a las remesas o tal vez por culpa de Fernández Noroña, por el pleito que trae con legisladores de Estados Unidos, a lo mejor y lo suben más en castigo a lo que dice Fernández Noroña.
es un simple cálculo matemático con sacar la calculadora, ya veremos en cuánto queda. Lo que necesitamos es que Fernández Noroña cierre la boca, porque está complicando la relación con Estados Unidos y en esa incontinencia verbal va a provocar que sufran más los migrantes ante un presidente como Donald Trump, que es muy duro e intransigente con la migración. Entonces es urgente que Fernández Noroña sea destituido como presidente de la mesa directiva del Senado, y pues yo le recomendaría a Fernández Noroña que vaya a cualquier callejón por aquí cerca y busque pleito con quien quiera, pero que ya deje de lastimar a México y a los migrantes con sus pleitos de cantina. Ya nada más reiterar, entonces, ¿este pleito podría haber dado ya al traste con esta bilateral que se está buscando en el G7? No lo sabemos, todavía no lo sabemos, pero si Fernández Noroña sigue en esa actitud, por supuesto que va a provocar un problema mayor. Y reitero por último a la presidenta Sheinbaum, hágase responsable de sus palabras, piense 2 veces antes de hablar, entienda que cuando sale a los estados de la República ya no está en mítines como candidata, y que ese tipo de arengas políticas ante los acarreados pueden traer consecuencias muy graves para los migrantes. Le pido a la presidenta Sheinbaum que primero piense antes de hablar, que primero piense lo que va a decir para no lastimar a los migrantes y a México. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas con Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes a todos. Preguntarte, se hablaba de que Fernández Noroña iba a tener una reunión con un embajador norteamericano, parece ser que ya se canceló, y no sé si eso va a hacer que ya no se tengan esas reuniones con el embajador norteamericano, y si ustedes no podrían ver las interparlamentarias, que el diálogo sirve para eso, entre las interparlamentarias con los congresistas norteamericanos para hablar de estos temas. Entonces, si se podrán rescatar independientemente de Noroña. Ignoro por qué a Noroña el embajador le canceló la cita. Lo que sí vimos todos, porque está grabado en video, es que Noroña presumió que el embajador de Estados Unidos lo iba a visitar, y lo presumió en una forma como si él estuviera conquistando al imperio yanqui, como le llaman. Entonces es muy preocupante para México que Sheinbaum, Noroña, Epigmenio Ibarra, Jesús Ramírez Cuevas, Monero Rapé y todos esos propagandistas, es muy preocupante que estén azuzando un discurso contra los Estados Unidos que daña a los migrantes. Creo que en este momento la presidenta Sheinbaum, Noroña y los propagandistas de Morena deberían pensar primero en México, primero en los migrantes y en segundo o tercer lugar en su partido, en Morena. Primero son los migrantes, primero es la patria, no es primero Morena. Entonces, lo que se está viendo es que por un lado Sheinbaum primero dijo, y está grabado, ahí están los videos, ya no se pueden desaparecer, primero dijo que iba a recurrir a movilizaciones, que nosotros los mexicanos sabemos muy bien a qué se refiere con las movilizaciones estilo Morena, y después ya condenó las movilizaciones, fue después. Entonces, me parece que ella debería disculparse, debería pedir perdón por haber hecho esas expresiones, y obviamente pensar 2 veces antes de hablar, porque debe tener en cuenta que pone en riesgo a los migrantes. Yo convoco a la presidenta Sheinbaum a que ponga la razón primero, antes que las manifestaciones, antes que la manifestación. Y a Noroña, pues es una necedad ya pedirle que se calle. Él va a seguir escalando el conflicto, así que lo único que nos queda es solicitar que Sheinbaum lo remueva de la presidencia del Senado, porque es muy peligrosa su bocota para la relación México y Estados Unidos.
y ya, que Noroña pues siga su estilo, que se vaya a cualquier cantina a seguir con sus consignas y con sus groserías, pero que Sheinbaum lo remueva de aquí, porque hay que tener muy claro, no importa si Sheinbaum dice algo contra Fernández Noroña, lo que importa es lo que hace Sheinbaum, y lo que hace Sheinbaum es sostener como presidente del Senado a un tipo que está que está haciendo daño a la relación México-Estados Unidos y que nos va a costar a los migrantes y a las familias mexicanas en efectivo las irresponsabilidades que emite Fernández Noroña. Muchas gracias.